Así es que estuvo 4 años y medio en el CENEPO. Y soy madre de Diana García Rivera, la que ustedes ven en esta foto, en esta imagen. Una joven de 20 años, actualmente ella tiene 26 años. Fue en Cancún, lo secuestraron delante de nosotros. Caso de mi niña Fernanda, pues ya lleva 2 años y medio, ya va para 3 años. El 21 de julio se cumple 3 años. Serie Desaparecidos en Quintana Roo. Primera videocolumna. Gobierno de Mara Lezama, la fosa clandestina con eslogan turístico. Cuando una persona desaparece en este paraíso de fachadas perfectas, la primera gran mentira que se derrumba es la de las estadísticas. Porque una ficha de búsqueda no es un número, es un terremoto silencioso que destruye 5 universos distintos en 3 actos de absoluta crueldad. Miremos el primer impacto. El día en que se enteran de que la silla está vacía. En una familia funcional de padres e hijos que lo compartían todo, enterarse de una desaparición es como si el suelo se abriera y se tragara el futuro. El hogar se transforma instantáneamente en un mausoleo de silencio, donde nadie se atreve a tocar la recámara del que falta o la hamaca vacía que cuelga ahí sola. Para una madre soltera que crió a su hija o a su hijo a base de milagros, sacrificios y jornadas interminables de trabajo, enterarse es sentir que le arrancaron el corazón del pecho con las manos desnudas. Es la culpa brutal de preguntarse si debió trabajar menos para cuidarlo más, o si debió llamar antes, o si debió llegar más temprano, o si debió ver algunas señales que nadie vio. En los amigos y en esos conocidos que no son tan amigos, es el shock de la incredulidad. Es revisar desesperadamente el último mensaje de WhatsApp pensando que todo es una pesadilla y que quizás se comunique pronto. En los compañeros de escuela o de trabajo es mirar el pupitre, la silla, el escritorio o ese espacio vacío donde trabajaba, sintiendo un frío en el estómago al comprender que la violencia ya no es algo que se ve en las noticias. Ahora es alguien con quien tomabas antes café y ya no. Y en los hermanos de sangre, los que comparten la misma memoria de la infancia, es una mutilación emocional. Sienten que les falta la mitad del cuerpo, la mitad de su historia, la mitad de su vida propia. Pero el verdadero infierno terrenal de quienes buscan comienza en el segundo impacto. El día en que, de la mano del dolor, tocan la puerta de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y se topan de frente con la insensibilidad pragmática de la burocracia. Ahí, frente a escritorios grises, sellos, oficios, miradas y funcionarios indolentes que mastican chicle o engullen empanadas, mientras revisan la vida de una víctima, las familias reciben el segundo tiro de gracia, la frialdad disfrazada de procedimiento. Escuchan atónitos entre angustia y llanto al Ministerio Público decir en muchas ocasiones, con una de esas sonrisas cínicas que congelan la sangre: señora, seguro se fue con el novio, ya regresará cuando se le pase el berrinche. O al padre de familia al que le sueltan de tajo y sin consideración, a lo mejor andaba en malos pasos o en algo chueco. Tranquilo. Que mi hijo no lo encontraba, que no llegaba. Y, ay, señora, váyase y duérmase, de su hijo anda de parranda. Nos cita para el día 27 de febrero. Y mi pregunta fue, ¿por qué hasta el día 27? Y me dijo, es que mañana es festivo. La verdad, el gobierno de aquí no me han ayudado de ninguna manera. Al contrario, cuando voy salgo enojada, salgo triste, decepcionada de esa gente que realmente no se empatiza con nosotros que tenemos desaparecidos. Esa es la más cruel tortura institucional que viven los que han perdido seres queridos y que van a poner una denuncia a la Fiscalía de Quintana Roo. La que obliga a muchas familias a esperar 72 horas doradas. 72 horas donde la vida se desangra. 72 horas donde el rastro se borra. 72 horas donde la esperanza se vuelve trámite.
Todo bajo el argumento errático de que así es el protocolo, hay que esperar. En ese momento surge una cruda realidad. El Estado no solo no busca con la urgencia que debería, juzga, criminaliza y minimiza. Y escupe sobre el dolor de quienes lloran. Pero entonces llega el tercer impacto, el más destructivo, el paso del tiempo. Días que se vuelven semanas, semanas que se pudren en meses y meses que se convierten en años de una tortura psicológica que no tiene fin. Para la angustia, para la depresión y para la desesperación, no importa si la persona que buscas era buena o mala, si era joven o anciana, si era mujer o era hombre. Increíblemente, ni siquiera importa si era tan solo un infante. La incertidumbre invade el alma. No saber si quien buscas tiene frío, tiene hambre, está vivo, está muerto, o está en una fosa clandestina, si está viviendo un infierno en vida, si está atrapado en una red de trata de blancas, si está golpeado, si está suplicando por una ayuda que nunca va a llegar. Es la maldición de no poder llegar a un luto porque no hay un cuerpo al cual llorar. Pero tampoco el poder sonreír, porque hacerlo se siente como una traición. Es ver cómo el mundo pues sigue girando. La gente sigue yendo a la playa, los turistas siguen llegando, los hoteles siguen inaugurándose. El gobierno sigue vendiendo cifras alegres y mientras tanto, en 5 hogares o más distintos, la vida se congeló para siempre en el segundo exacto en que alguien apagó su teléfono celular o simplemente no supieron más de ella o de él, bien sea niño, bien sea adolescente, adulto, lo que sea. Lo peor es mirar las noticias, las redes sociales y esos discursos oficiales indolentes e inhumanos y enterarse de una cruda realidad. El fiscal general de Quintana Roo, el secretario de Seguridad de Quintana Roo y la gobernadora Mara Lezama, que tanto anuncia justicia social, prosperidad compartida, paz social y resultados sin atreverse siquiera a mencionar uno de los nombres de los desaparecidos. ¿Dónde está el gobierno humanista con corazón feminista? Estamos, obviamente, ante una cartografía del horror, perfectamente focalizada, una cartografía que se alimenta de la impunidad y de la parálisis de las instituciones locales. Cancún, la vitrina turística que financia una parte importante del Producto Interno Bruto Nacional, es estadísticamente el agujero negro de la entidad. Las bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas revelan una aceleración alarmante que, de acuerdo con los registros que esta serie analiza, ya rompió la barrera de cientos de casos activos. Playa del Carmen arrastra también cientos de expedientes abiertos y el crecimiento desmedido e irregular de Tulum no trajo consigo el bienestar que pregona la narrativa de la gobernadora Mara Lezama. ¿Y qué decir de Felipe Carrillo Puerto, de Bacalar y de Otompe Blanco, donde está Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo? Las cifras de desaparecidos también han incrementado y son escandalosas. Trajo también, obviamente, todo esto, el asentamiento de redes criminales, explotación, desapariciones, violencia y una sospechosa incapacidad de las fuerzas de seguridad locales para responder con eficacia. En esta serie no voy a hablar de elecciones, tampoco de partidos políticos. Hoy voy a hablar de personas que un día salieron de su casa y nunca regresaron. Este tipo de dolor no conoce colores partidistas, no distingue ideologías, porque cuando una persona desaparece, no desaparece solamente ella, se extingue la paz de una madre, la esperanza de un padre y comienza una angustiante espera que parece no terminar jamás. Por eso hoy abro un expediente especial en Juicios del Poder. Expediente Mara Lezama, con un hashtag. Expediente Mara Lezama, reitero.
5 videocolumnas documentadas en la serie Desaparecidos en Quintana Roo. Voy a reunir estadísticas oficiales, bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, información de la Comisión Nacional de Búsqueda, datos oficiales de la Fiscalía de Quintana Roo, informes de organizaciones civiles, notas periodísticas relevantes, comparativos con otros estados turísticos, presupuestos, auditorías y resultados. Dedico esta serie a todos los que desaparecieron y han sufrido, a quienes están vivos y los buscan, y a quienes padecen todavía la ruin burocracia del gobierno de Mara Lezama, del fiscal Raciel Salazar y, por supuesto, del secretario estatal de Seguridad Pública, Torres Gómez. Y todos quienes tienen la obligación institucional de encontrarlos y hacer justicia y que no hacen nada. El gobierno de Mara Lezama presume al mundo cifras alegres, inversiones históricas y una supuesta prosperidad compartida. Todo esto lo presume en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, vamos, desde Holbox hasta Chetumal. El gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo hizo una revelación, evidenció la realidad del aparato de procuración e impartición de justicia de Quintana Roo y lo hizo de la manera más sutil. Lo hace sin escándalos, sin señalamientos políticos, sin gritos. Lo hace simplemente, fíjense nada más, otorgando recursos extraordinarios. Lo hace con estos recursos demostrando que Quintana Roo necesita dinero federal para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Porque existe, obviamente, una crisis de seguridad que Mara Lezama ha pretendido ocultarle a todos los quintanarroenses. El gobierno de México acaba de destinar un subsidio extraordinario de más de 11 millones de pesos para fortalecer exclusivamente las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Quintana Roo. Piénsenlo bien. No es dinero para promoción turística, no es dinero para infraestructura, no es dinero para campañas de imagen, es dinero para comprar drones, cámaras térmicas y herramientas de campo para buscar personas desaparecidas, personas sin localizar y, en los casos más dolorosos, cuerpos que siguen esperando nombre, verdad y justicia. Suena encantador recibir 11 millones, ¿verdad? Independientemente de cómo los vayan a usar, a destinar, si lo van a gastar en empresas fantasmas, si van a inflar las cifras de esos drones y toda la infraestructura que van a comprar para justificar que están haciendo algo por las madres buscadoras y aquellos desaparecidos. Pero sin Quintana Roo, y eso hay que pensarlo bien, requiere recursos extraordinarios para buscar desaparecidos, entonces están reconociendo que enfrentan una gravísima crisis de inseguridad. ¿Qué falló? ¿Qué se ocultó? ¿Qué se minimizó? ¿Qué no se quiso investigar? ¿Qué familias fueron ignoradas mientras el gobierno de Mara Lezama presumía prosperidad compartida? Esta es una serie de investigación de fondo, basada en datos oficiales, registros nacionales y las voces silenciadas de las madres buscadoras. No acuso, no concluyo, abro el expediente. Y en nuestra próxima videocolumna ubicaré geográficamente el horror. Presentaré el mapa municipio por municipio para responder dónde están desapareciendo nuestras niñas, niños, mujeres, jóvenes, turistas extranjeros y habitantes locales. ¿Y quiénes se los están llevando? Esta es la primera entrega de la serie Desaparecidos en Quintana Roo, #Expediente Mara Lezama. ¿Y esto? Esto es Juicios del Poder con Jonathan Estrada Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder con sensibilidad humana por nuestros desaparecidos. Este expediente continúa.